En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, en esta oportunidad hablaremos un poco acerca del Evangelio de San Marcos, continuando con estas explicaciones introductorias a los evangelistas. El santo evangelista Marcos, como es sabido, no perteneció al grupo de los 12 apóstoles de Cristo y por tanto no lo acompañaba. Provenía de Jerusalén y tenía 2 nombres. Para los romanos se llamaba Marcos y su nombre hebreo era Juan. Al cristianismo fue convertido por el santo apóstol Pedro, quien lo llamaba mi hijo espiritual. Ansioso por difundir la fe en Cristo entre los paganos, San Marcos, en el año 45, junto con los apóstoles Pablo y Bernabé, es decir, su tío, este último, viajan a Asia Menor, es decir, a la península Anatolia. Esta es una península ocupada actualmente por la parte asiática de Turquía, limitada al norte con el Mar Negro y al sur con el Mar Mediterráneo. Pero ya estando en Pánfila, se vio en la necesidad de disculparse con los apóstoles y regresar a Jerusalén. El evangelista Marcos, desde muy joven, fue devoto discípulo del apóstol Pedro y era su compañero permanente en su ministerio, presente en sus sermones, predicación, y no se separó de su maestro hasta que éste murió en Roma. De los años 62 a 67, San Marcos, junto con el apóstol Pedro, estuvieron en Roma. Los cristianos romanos, desde su primer visita, es decir, desde la primera visita del apóstol Pedro, le pidieron escribir un libro sobre la vida y enseñanzas del Salvador. En respuesta a esta petición, San Marcos expuso todo lo que escuchó del apóstol Pedro acerca de la vida terrenal de Cristo, en forma escrita de manera muy clara y viva. Sobre esto atestiguan San Clemente, obispo de Alejandría, de la siguiente manera: en aquel tiempo, como el apóstol Pablo predicaba el Evangelio en Roma, Marcos, su compañero, escribió el Evangelio que es llamado Evangelio de Marcos. Y San Papio, obispo de Hierapol, dice: Marcos, intérprete del apóstol Pedro, hubo grabados en las palabras y hechos de Jesús con precisión, pero no de manera secuencial. Estos testimonios, surgidos en el siglo II, son suficientes para no dudar en atribuir el segundo evangelio a San Marcos. Con toda probabilidad, San Marcos escribió el evangelio para los cristianos que habían sido antes gentiles, por tanto no judíos, y que conocían muy poco acerca de la historia y vida del pueblo hebreo. Es por ello que en el Evangelio de San Marcos encontramos pocas referencias al Antiguo Testamento, pero con frecuencia se hace una explicación de las diversas costumbres judías, se describe la geografía de Palestina y se explican a los cristianos romanos las expresiones arameas que no les son entendibles. El principal objetivo de este Evangelio es confirmar, fortalecer a los gentiles en la fe de la divinidad del Salvador y mostrar el divino poder de Cristo, Hijo de Dios, que tiene sobre toda la creación. El Evangelio de San Marcos consta de 16 capítulos. Comienza narrando el llamado de Juan Bautista al arrepentimiento y concluye con la ascensión del Señor Jesucristo al cielo y la predicación de los apóstoles. No contamos con datos suficientes que nos indiquen de manera exacta la fecha en que fue escrito este Evangelio.
En todo caso, este fue escrito después que el Evangelio en arameo del apóstol Mateo, y con toda probabilidad en los años 50, cuando el apóstol Pedro por primera vez visitó a los cristianos romanos. De acuerdo con la tradición antigua, el evangelista Marcos fue el primer obispo de la iglesia de Alejandría, recordando que Alejandría se encuentra en Egipto, y allí tuvo una muerte de martirio. Queridos hermanos, encomendémonos a las oraciones del santo apóstol Marcos. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.